Hola, ¿qué tal chicos? Saludos a todos. Quiero compartir con ustedes los siguientes puntos que considero son armas de destrucción masiva, mas sin embargo tienen que ser implementados de manera individual para que el efecto pues sea más contundente. Una de estas armas es el miedo. El miedo tiene diferentes facetas y diferentes formas. En cuestiones sociales nos hace ver débiles, nos hace ver vulnerables y así nos cataloga todas las personas que están a nuestro alrededor y nos hace tener una carga energética precisamente así tal cual, de debilidad, de que no podemos, de que no sabemos salir de X, Y, Z situación. Sin embargo, nos tratan precisamente hasta con delicadeza o definitivamente toman en sus manos nuestra vida porque no podemos decidir, no podemos pensar, no podemos discernir. Y pues evidentemente en una etapa de confort permitimos que esa situación sea así. Sin embargo, no estamos acostumbrados a precisamente cuestionarnos, indagar, ¿por qué tengo ese miedo, ese pánico, esa fobia? Tan sencillo, ¿por qué estoy enojado? De todos estos sentimientos, evidentemente, muchos los escondemos en nuestro interior, los vamos aventando en una mochila energética en la cual cada vez se acumulan más y más, y de plano no queremos ni voltear a verla. Sin embargo, este miedo, ¿verdad?, sirve energéticamente para que aquellas entidades densas nos manipulen y nos controlen. Mientras nosotros no estemos en nuestro centro, van a seguir haciendo de las suyas, van a controlar nuestros pensamientos, lo que sentimos, van a inducir a lo que yo hable y a lo que yo haga, sea lo que ellos esperan, que sea negatividad, que todo lo que salga y emane de mí sea negativo. Y evidentemente a ellos les viene muy bien, porque creamos, ahora sí que a través de nosotros, creamos ese caos, creamos esa ofensa. El poder de la palabra es muy fuerte y muchas veces con lo que decimos impregnamos parte de la esencia de ellos en las personas a quienes nos dirigimos, con una ofensa o con palabras de cuello blanco. No se digan las groserías, no se digan pues las señales, ¿verdad? Las Britney señales que de repente solemos hacer. No se diga ciertas acciones de arrebatamiento, de incongruencia, que todo eso no solo nos deja mal parados, sino que simplemente están cumpliendo una función. Y ahí, pues estas entidades, ¿verdad?, para aquellos que no han trabajado, ¿verdad?, valga la redundancia, ese trabajo interior, les es muy fácil poseernos literalmente, apropiarse de nuestra esencia para hacer con ella lo que quieran. ¿Por qué? Porque estamos cediendo nuestra voluntad, porque estamos permitiendo ser sus marionetas y al mismo tiempo que nos expriman energéticamente. Este miedo lo hemos visto más palpablemente en estos 2 últimos años con la situación virulenta y que desgraciadamente en muchas de las personas se ha vuelto una situación de modus vivendi. Sin miedo ya no pueden existir de manera en paz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están en alerta y así han estado viviendo durante estos 2 largos años. Hay un dato muy importante que debemos considerar, que es, si nosotros vivimos preocupados, ansiosos, estresados, vulnerables, frustrados, depresivos, intolerantes, bueno, todo esto constituye la negatividad y esa negatividad evidentemente tiene una repercusión, no solo física, sino a nivel energético.
porque todo el tiempo estamos emanando negatividad, estamos soltando nuestra propia energía densa. Y desgraciadamente no nos damos cuenta, al contrario, alimentamos más estos estados de ánimo porque se han vuelto ya parte de nuestra nueva normalidad. Si no me siento estresado, no estoy pendiente. Si no estoy frustrada, ¿verdad? No me permite avanzar, no me permite pensar. Es muchas de las decisiones y pensamientos y sentimientos de varias personas que les ha venido a transformar de manera muy negativa su vida. Y ya no saben lo que es la paz, ya no encuentran ese consuelo de sentirse tranquilos porque han perdido el rumbo, han perdido la capacidad de sosiegarse literalmente por sí mismos. ¿Por qué? Porque están tan pendientes de lo externo, de lo que dicen, que desgraciadamente, ¿verdad? Construyen una realidad porque la creen. Entonces, si la creen, la crean. Y todo aquello que están visualizando y proyectando de manera negativa es lo que les llega. ¿Y qué les llega? Pues noticias en los medios oficiales donde están alimentando más y más y más, que si las cifras, que se aumentaron, que si disminuyeron, que si la nueva cepa, que si la situación bélica, que si la escasez y que muchas cosas que se están escuchando últimamente. El problema no es escucharlas, el problema es que no investigamos más allá de lo que nos dicen porque no estamos acostumbrados a cuestionar. Entonces, eso hace más estrés, hace más preocupación, más tensión y físicamente nuestro cuerpo está alerta porque no entiende de noticias, entiende de reacciones. Entonces, cuando el cuerpo se siente acechado, ¿qué pasa? Todo el tiempo está en estado máximo de alerta. Suprime las funciones básicas para ahorrar energía y eso a su vez, ¿verdad? Que permita orgánicamente estar a salvo, estar en óptimas condiciones para cuando pase ese peligro, pero cuando ese estrés orgánico se prolonga más tiempo, entonces nuestro sistema inmunológico se va debilitando. Literalmente le damos un apagado, le bajamos el switch. Y eso es algo que no nos dicen y no nos van a decir. ¿Por qué? Porque ese es el punto de mantenernos con miedo. Por ejemplo, ahorita la situación, pues allá, ¿verdad? Vamos a omitir porque es un tema que ahorita está ardiente. Allá en la nación, de Oriente, ¿verdad? De la bandera roja, evidentemente la situación de la población está en una tensión bastante caótica. Mucha gente se está suicidando, mucha gente está peor que deprimida, está en un estado muy lamentable en la que desgraciadamente por estar en una situación disque de salud, disque social, de cero bicho, ahora sí que de cero intolerancia a la propagación de este animal, tienen a la sociedad sumergida en un caos, en una cuarentena terrible, porque no solamente violan su tranquilidad, violan todos sus derechos habidos y por haber. Y desgraciadamente la gente en su sumisión no ve más que la escasez real de la que están viviendo, porque no ven más allá de todo lo que les están imponiendo. ¿Por qué? Porque el miedo no los deja avanzar, no los deja ver, no los deja tener un raciocinio que les permita tomar mejores decisiones, o sea, toman decisiones reactivas porque ya están hartos, están fastidiados de esta situación y de todas las restricciones y
y desgraciadamente, ¿verdad? Solamente hay esa reacción al escape de la prohibición. Y que bueno, es un poco delicado hablar de este asunto porque es lo que quieren implementar en el resto del mundo. Y esto es una situación en la que viene muy bien a las entidades densas, porque por todos lados hay esa, sobre todo en ese país, hay esa situación de estrés, de angustia, de frustración. Se empieza a ver gente que todo el tiempo está triste, depresiva, enojada, con ganas de suicidarse y otros que sí lo hacen. Y todo es un asunto energético, o sea, los están exprimiendo, llevándolos a su límite o rebasando su límite. Y obviamente para estas entidades no les importa más que eso. ¿Por qué? Porque es su alimento, de eso viven. Y si es implementado a nivel mundial, pues obviamente a nivel energético vamos a dar un bajón bastante rápido, bastante denso, que a ellos les va a volver a permitir, ¿verdad?, anclarse nuevamente a lo que era antes. Recuerden que la evolución de Gaia también está en su proceso, también está en esa situación de avance y que ha tenido sus diferentes etapas. Ahora sí que de la noche galáctica ha pasado al día galáctico, en la cual ha permitido la apertura, ¿verdad?, de recibir los códigos solares en los cuales vienen a ayudarnos, y sobre todo viene a regenerar también a Gaia, para que todos a su vez, ¿verdad?, renovemos nuestro, nuestro anclaje energético, pero no a entidades densas, ¿verdad?, sino a lo que es la parte de la luz, a lo que hace que nuestros cuerpos se renueven, se reconstruyan energéticamente. Y para ello, pues obviamente, nuestro ADN se va modificando de acuerdo a los códigos solares que vienen a través de los fotones del sol. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante que ahorita estamos viviendo. Y que bueno, pareciera muy fácil combatir el miedo, decir, bueno, me voy a calmar, voy a estar en tranquilidad cuando mi situación externa no lo amerita, porque evidentemente hay factores que no están en mis manos. Pero si nos ponemos a analizar de manera más profunda, antes de haber llegado a ese punto, tuvieron que pasar muchas cosas, de los cuales, pues, desgraciadamente nosotros como humanidad permitimos. Pero bueno, aquí el punto es que ahorita tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que el miedo no debe doblegarnos, no debe convertirse en un modus vivendi, mucho menos como parte de nosotros, porque esa no es la finalidad. Y por ello es muy, muy importante el trabajo interior y lo que les he comentado, el hacer esta introspección nos permite hacer una depuración energética tremenda, porque son tiempos de evolucionar y para evolucionar pues no podemos cargar con esa mochila energética negativizada que le hemos venido arrastrando durante miles y miles de vidas y ahorita es tiempo de limpiarse. Como les comentaba también, otro factor importante es la alimentación. Sabemos desde que apareció la industrialización de los alimentos, ¿verdad? Sabíamos que iba a ser una producción masiva que aparentemente iba a estar centrada en la nutrición, ¿verdad? O mejor dicho, fortificar los nutrientes de cada alimento, fortalecerlos para que nosotros nutritivamente estuviéramos pues más sanos, teniendo las cantidades correctas, teniendo la posibilidad de acceder a muchos alimentos perecederos que digamos de manera local
¿verdad? No podemos conseguir, ¿no? Muchas veces son alimentos que son exportados de otro país y que nos dan la oportunidad, ¿verdad?, de poder consumirlos de manera regular. Pero pues obviamente como son perecederos recurren a los conservadores. Y pues bueno, de ello surge una cosa y otra, y actualmente toda esta industrialización del alimento se ha vuelto demasiado densa, porque energéticamente hablando, ni es una comida natural, ni es una comida nutritiva, y mucho menos es una comida viva. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque lo que estamos consumiendo es muerte, es comida muerta, porque ya sufrió un proceso químico y que actualmente, ¿verdad? Ahora tiene no nada más los conservadores químicos, tiene colorantes, tiene antibióticos, y que inclusive hay alimentos que pasan por segundos o terceros procesos de, 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 de ¿cómo se llama?, de industrialización para que los alimentos, pues evidentemente ya no sea una cuestión para un buen consumo del humano, sino para que rindan y que evidentemente, ¿verdad?, se llenen los bolsillos estas grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque ya le están viendo el negocio, el dinero, el poder, y con ello, pues lo que implica a nosotros, ¿verdad? Nos fueron adoctrinando precisamente con tener ese alcance de ese alimento. Sí, con tantitos conservadores creemos que es así cuando vemos en el etiquetado lo que contiene, pero pues evidentemente en nuestra ignorancia no sabemos realmente lo que es. La realidad es que nos quieren envenenados, intoxicados, nos quieren comiendo alimentos sintéticos, alimentos químicos, alimentos procesados, alimentos muertos, que no tienen vida. ¿Por qué? Porque ya llevan varias décadas trabajando, por ejemplo, en el caso de verduras y frutas, alimentos transgénicos. Lo hacen con la finalidad de tener mayor producción, que se vean más bonitos, y que puedan de alguna manera, ¿verdad?, ser muy vistosos y amigables para el gusto de las personas. Mas, sin embargo, no nos damos cuenta que hay muchas frutas y verduras que ya no tienen semillas. ¿Por qué? Porque ya son transgénicas, porque ya no quieren que nosotros tengamos esas semillas para que nosotros podamos cultivarlas, porque tampoco quieren que sepamos que toda aquella verdura y fruta que crece en los campos donde les da el sol, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad?, que es parte del proceso que crezcan, sino que en el contenido precisamente lleva esa energía solar, que al final de cuentas nos vamos a comer, la vamos a ingerir y va a permanecer dentro de nuestro cuerpo, llevándola a cada rincón de nuestras células, el cual le va a dar esa vida, esa energía. Por ello, nosotros necesitamos esa vida de ese alimento para podernos sentir sanos, plenos, independientemente de lo nutricional que pueda tener cada uno de esas verduras y de esa fruta. Sin embargo, hemos creído que por ejemplo, el hecho de cocinarlas con aceite o en el microondas, o hacer asados, ¿verdad? Pues sí, podemos comer muy delicioso. Sin embargo, le estamos tronando celularmente esa energía. Y obviamente, pues con ello se van todos los nutrientes. ¿Por qué? Porque ya es una comida que ya no tiene vida. Por eso, cuando tenemos ya enfermedades declaradas,
nos recomiendan regresar al origen, ¿no? O sea, hay que comer más crudo, más verduras, más frutas, más agua, porque al final del día, lo que le hace falta a nuestro organismo es eso, vida, energía. El agua, pues evidentemente también tiene su proceso, ¿verdad? Ahora ya todo es embotellado, enfrascado, y todo lo que es plastificado, pues con el contacto del sol y el plástico se emana una sustancia en la cual intoxica el agua, y eso es lo que nos estamos tomando diariamente. Muchos filtros que contienen sustancias como la del famoso piquete, y que según no lo hacen ver como que es parte de la purificación, y que la única finalidad es precisamente intoxicarnos, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros servimos el agua y después, ¿verdad? Hacemos, o mejor dicho, la oxigenamos precisamente para que nuevamente, ¿verdad? Con el elemento aire agarre esa fuerza, esa energía que necesita el agua, que es la que nos vamos a tomar, porque si no también sería agua muerta, la cual ahí el nutriente es el oxígeno, el que también le va a contribuir energía y vida celularmente a nuestro cuerpo físico. Entonces, como verán, hacer conciencia en esto es un poco difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque nos han programado para aceptar que el plato del buen comer es lo más nutritivo y lo más sano, pero lo hacen con la finalidad de que nos pongan una venda en los ojos. ¿Por qué? Porque la combinación de ciertos alimentos en el momento de la digestión, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta en lo que se convierten. Nos deberían de enseñar precisamente, ¿verdad? Que alimentos que por ejemplo, bueno, para no errarle, en el caso del arroz que se convierte en azúcar, eh, nosotros aquí en México, parte de la gastronomía, parte del platillo diario, ¿verdad? Es comer o pasta o arroz, como la primera entrada, ¿no? Entonces, en el caso del arroz, al ingerirlo, pues se convierte en azúcar, y esto si lo consumimos diario, pues es azúcar que se va quedando ahí hasta convertirse en grasa. Entonces, obviamente todo en equilibrio, todo en balance, pues no nos va a propiciar algo malo, pero es importante saber bien a bien cómo es que tenemos que hacer el consumo, revisar energéticamente, ¿verdad? ¿En qué se está convirtiendo ese alimento? Que es algo que no nos dice. Es algo en el que pareciera que todo es al propósito, debe de ser oculto. ¿Por qué? Porque las combinaciones de ciertos alimentos o el consumo de ciertos alimentos después de un horario se convierten en otra cosa. Y lo único que hacen es bajarnos la energía, bajarnos nuestra vibración, digámoslo así. Mientras nosotros sintamos nuestra pancita llena, pues bueno, ya comimos, pero no nos damos cuenta que de manera vibracional estamos muy bajos. Por ejemplo, el consumo de la carne. El consumo de la carne nos hace bajar nuestra energía, nuestra vibración, nuestra frecuencia de una manera muy, muy radical. ¿Por qué? Porque y ahorita en estos tiempos el matar a uno de nuestros hermanitos menores, que es sacrificado de una manera brutal, todo su miedo, todo su dolor, que muchas veces los matan así, ahora sí que en vivo y de una manera muy violenta, todo eso nos estamos ingiriendo en sus células. Todo ese miedo, ¿verdad? Es densidad, es negatividad, y nosotros nos las estamos saboreando pues en toda la carne. El consumo de carne
evidentemente es una industria en la cual, ¿verdad?, no solo deja altas ganancias, sino es una industria de la que ha ayudado a estas entidades, ¿verdad?, a bajar la vibración de todos los consumidores. Entonces, lejos digámoslo así, de estar en congruencia con lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, el otro factor, ¿verdad?, el de la alimentación, me va a permitir a mí ayudar a esos 4 elementos, a tener esa congruencia, ese equilibrio. Porque si yo trabajo esos 4 elementos, pero en la alimentación estoy ingiriendo otras cosas, pues evidentemente ahí va a haber un desbalance. Pero eso es algo que no nos explica nadie, porque esa es la trampa. Entonces es muy importante tomar en cuenta que los alimentos, ¿verdad?, no solo se clasifican por cómo energética y químicamente van a reaccionar en el momento del proceso de la digestión, sino también es importante ver que hay alimentos en los colores, en las temporadas, en las cantidades, que también todo eso ayuda y favorece a nuestro cuerpo. Es mejor tener una alimentación más sana, más cruda, sin conservadores, sin que sean alimentos transgénicos, que sean alimentos que nos conste que están llenos de energía solar, ¿verdad?, que evidentemente no fueron tocados de manera procesada, química, ahora sí que con conservadores, colorantes, embolsados, y que todo eso, al final del día, ¿verdad?, estamos evitando precisamente caer en esas densidades que lo único que nos hacen es bajar nuestra vibración, nuestra energía, nuestra frecuencia de una manera aberrante. Y que obviamente pues es una industria que hoy por hoy es no nada más en cuestiones de ganancia, sino que es tan abrumadora la forma que ya no solo basta obtener el producto de los animalitos, ¿no?, sino que también han recurrido al canibalismo, han recurrido a lo sintético, ¿verdad? Se habla mucho ahora de la carne sintética, que al final de cuentas, lo único que nos va a producir es llenar el estómago, pero no nutrientes, no nada. La modificación del ADN de estos alimentos, pues es precisamente para que cada vez sean más muertos, que no tengan vida, que nosotros solamente subsistamos, ¿verdad? Dizque darle lo necesario físicamente a este cuerpo para que siga sobreviviendo, pero no para que conecte, porque recuerden que este cuerpo físico es precisamente una herramienta que ayuda a nuestra alma a conectar. ¿Y cuál ha sido esa conexión? Pues la glándula pineal, que dicen que no sirve para nada, pero bueno, esa es la versión que nos dicen. Sin embargo, es de suma importancia y la han querido aniquilar de todas formas, ¿no? No solo con la alimentación, sino descalcificarla con el agua clorada, químicamente alterada, no nada más con productos azucarados como el refresco, con la pasta dental, que muchos dicen, bueno, pero es que como el fluoruro de la pasta le va a hacer daño a mi glándula pineal. Bueno, pues recuerden que el contacto de la pasta en nuestra boca, en la lengua tenemos esos receptores que van directos al cerebro,
y todos esos conductos van conectados precisamente a todas nuestras glándulas. Entonces, nuestro cuerpo, como la piel, ¿verdad?, absorbe. Todo eso pues va a parar a nuestro cuerpo, a nuestra glándula de manera física. Y todo ello pues evidentemente la va bloqueando hasta anularla. Por ello es bien importante tomar conciencia de todos estos detalles, porque eso pues jamás nos lo van a decir ni en las escuelas, ni el gobierno nos va a informar de toda esta situación, porque todo está muy bien planificado, densificado, para que nosotros caigamos por una o por otra, porque al final de cuentas en esta tercera D se trata de eso, estar viviendo en un modus vivendi bastante negativizado, que nos han hecho vivir, entrarle a ese juego con todas sus reglas y de las formas inimaginables, que para nosotros pues es una normalidad. Y pues bueno, otro de los factores que les quiero compartir es el caso de las creencias. Evidentemente aquí es otro tema en el cual nos hacen un lavado de cerebro literal, porque todo humano necesita creer en algo, porque saben de nuestra bendita ignorancia, saben que nosotros no estamos buscando en nuestro interior, estamos distraídos con lo de afuera, entonces necesitamos a un ser luminoso, omnipotente, omnipresente, que nos esté acompañando, y justamente esa necesidad, ¿verdad?, nos hace apegarnos a una suposición, a una narrativa que nos hacen creer y que muchas veces dentro de su paradigma, ¿verdad?, que nos sostienen mediante un libro, mediante una Biblia, mediante la redacción de ciertos mandamientos, la redacción de ciertos lineamientos establecido en las diferentes religiones que hoy por hoy existen, porque no existen ni una ni dos, existen miles y miles de religiones, y que nosotros hemos alcanzado y hemos tenido ese acceso aparentemente por lo que nos hacen creer, por lo que vemos, pero no cuestionamos, no preguntamos, no investigamos. Y muchas religiones, ¿verdad?, han quitado igual la paz, han quitado esa conexión de vernos, de interiorizar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la anulamos. Nosotros la anulamos de manera directa. Y mediante la suposición, mediante las creencias, todo eso lo vamos alimentando, vamos haciendo nuestra propia creencia y la vamos fortaleciendo. Y muchas, si no es que todas las religiones, evidentemente ahí se mueven los arcontes. Estas entidades que también ahí ellos se han manifestado de manera absoluta. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de acudir a sus lugares de devoción, nos anclan a ellos de una manera directa, porque estamos entregando nuestra voluntad, estamos entregando nuestra energía, estamos dando la autorización para que nos sigan drenando, para que nos sigan absorbiendo de una manera aberrante. Y sin embargo no nos damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque consideramos que es un lugar sagrado. Entonces las creencias en las que nos han sumergido nos permite estar aún más sumergidos en el letargo, porque se nos hace imposible de creer que en estos lugares de devoción exista algo malo. Mas sin embargo, todas las señales han estado ahí y muchas veces no la vemos. Y no la vemos porque desgraciadamente, ¿verdad?, estamos tan ciegos, tan embelesados,
que no nos damos chance de cuestionar. Al contrario, es un gran pecado cuestionar. Entonces, el estar ensimismados con una religión o con otra religión, al final de cuentas lo único que vemos ahí es carencia. Carencia de creer, carencia de querer sentirse acompañados, escuchados, de querer sentirse amados, de querer ver, sentir que alguien poderoso me está cuidando, me está acompañando. Y desgraciadamente ponemos toda nuestra fe en lo de afuera y no en lo de adentro. Por ello es bien importante tener en cuenta que toda religión nos da una directriz de qué tengo que pensar, qué tengo que sentir, qué tengo que hacer. Porque estamos acostumbrados precisamente a que venga alguien y nos diga cómo, cuál forma, cuántas veces, de qué manera. Y no nos damos cuenta que todo ello nos permite vivir doblegándonos, nos permite sentir a través de la aprobación de algo o de alguien. Y desafortunadamente ha habido consecuencias en las que muy terriblemente, ¿verdad?, han tenido finales ciertas personas en las que no tenía por qué haber pasado de tal o cual manera. Un ejemplo de ello es las famosas sectas religiosas, y que hoy por hoy en estos tiempos siguen habiendo. Y es una entrega total de una manera tan cerrada, de una manera tan entregada, que no podríamos comprender el porqué de tal devoción. Porque desafortunadamente ellos en esa entrega están dando lo mejor de sí. Mas, sin embargo, pues hay muchas situaciones implicadas en las que no les permiten tampoco abrir los ojos de una manera fácil, porque muchas de estas personas no solamente están bloqueados, sino que son constantemente abordados para que ese bloqueo, ¿verdad?, ese velo jamás se les caiga. Y muy difícilmente habrá personas en las que rompan con eso. Y sí las ha habido. Sí ha habido personas que salen huyendo de esas sectas porque ya no aguantan más el abuso, el sentirse aislados. Y ya estamos hablando de situaciones pues más complejas, ¿no? En general, lo que vemos es esa ausencia, esa falta de atención hacia uno mismo, y que evidentemente poniendo en una creencia, en una suposición, nos hace sentir más seguros y más protegidos, cuando la realidad es otra. Otro aspecto que les quiero comentar y que también es importante decirlo es el aspecto de la sexualidad, y que evidentemente también de esa manera nos hacen controlar, nos hacen estar de una manera densa. ¿Por qué? Porque si de por sí no conocemos nuestro interior, no conocemos nuestro cuerpo físico, no conocemos lo que sentimos, lo que pensamos, menos ponemos atención en lo que decimos y en lo que hacemos. Nuestra sexualidad es algo en el que tampoco entendemos bien a bien por qué debemos entender la energía que compartimos con otra persona. Porque volvemos al mismo punto. Estamos regalando nuestra propia energía a través de nuestra intimidad, a través
del acto sexual como tal, porque no es lo mismo tener sexo que hacer el amor, porque evidentemente hacer el amor nos conecta, nos entrega, ¿no? Hay esa conexión con tu pareja, hay esa actitud de respeto, esas ganas de estar en complicidad los dos, de disfrutar, de amarse, de emanar y hacer crecer el amor que siente uno por el otro. El sexo, pues evidentemente, es falta de todo, de toda cuestión armónica, porque solamente es reactiva, solamente es el complacerte, solamente es llegar al éxtasis de manera individual, sin importar que la otra persona piense, sienta, haga o no haga, sienta lo que aparentemente el otro está sintiendo, ¿no? ¿Llegamos juntos o no llegamos? Si no llegaste, pues qué pena, ¿no? Sorry. Porque desgraciadamente así es de frío el asunto. Y digamos que cuando hay esa pequeña conexión, esa pequeña complicidad, pues bueno, la finalidad es siempre estar interactuando de esa manera, siempre estar desgastándose físicamente, ¿verdad? Donde estas entidades se acoplan perfectamente bien uno al otro y que evidentemente les viene muy bien. ¿Por qué? Porque están en desarmonía, porque no están vibrando en la misma frecuencia a pesar de estar juntos, porque únicamente se está regalando energéticamente toda nuestra energía y que al final también es un letargo en este sentido, porque creemos que es indispensable cubrir esta necesidad como si fuera algo tan natural como el respirar, como el comer, y que es natural, sí, pero no de la forma desarmonizada, no. El hecho de que mi vida gire por cubrir esta necesidad, ya desde ahí estoy negativizado, negativizada, porque solamente estoy esperando el complacer ese deseo sexual. Si no me siento complacida, complacido, pues evidentemente todo mi entorno se derrumba, se vuelve intolerable, se vuelve indeseable. Y entonces nuestra conducta ya no es armónica. ¿Por qué? Porque estoy esperando de la otra parte que cumpla, que emane, ¿verdad? Esa satisfacción que yo quiero. O que simplemente se deje y yo me satisfago y punto. Más sin embargo, pues bueno, aquí se vuelve la complejidad de las parejas, ¿no? El ceder, el estar en una postura de, bueno, pues aunque sea tú, aunque yo no tenga ganas, ¿no? El que yo me sienta mal, pero pues bueno, a la otra persona no le importa, pero pues con tal de que tú ya no me hagas sentir mal, ya no me reclames, o que inclusive me apliques la ley del hielo, pues cedo. Y entonces ahí ya entran otros factores donde tú te sientes frustrado, frustrada, donde te sientes invasivo, utilizado, donde tú te sientes degradado, donde sientes que no hay esa química, no hay esa conexión. Y también es parte de la complejidad de la interacción como pareja. Pero bueno, estos aspectos que yo les comenté, del miedo, de la alimentación, ¿verdad? De el sexo, son armas en las que tienen muy bien estudiadas la manera de cómo drenar nuestra propia energía, la manera de cómo nosotros seguimos siendo su arma mejor diseñada, porque entre nosotros mismos nos destruimos, porque entre nosotros mismos le seguimos dando ese alimento, porque entre nosotros mismos generamos y propiciamos más negatividad. Y cuando
cuando a veces de lo individual se pasa a manera colectiva, se hacen egregores energéticos bastante densos. Y por ello es bien importante entender, aceptar que nosotros como seres energéticos, como seres álmicos, ¿verdad? Sí tenemos el propósito de vivir esta experiencia humana. Estamos en un plano donde están las dos polaridades, la buena y la mala, la luz y la oscuridad. Estar en el centro es un reto avasallador. No es fácil. Tratar de estar ahí, pues bueno, pareciera fácil, pero mantenerse es aún peor. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que trabajar nuestro interior, tenemos que autoconocernos, porque precisamente el batallar con nuestros malos hábitos alimenticios, también nuestros malos hábitos en pensamientos, en sentimientos, en estar ahí alimentando la negatividad, el no ser positivos, el no tener empatía, el no ponerse en los zapatos de los demás, que no es lo mismo decir, ay, pues como yo no quiero que me hagan lo mismo, pues yo no se lo hago. No se trata de eso. Se trata de tomar una conciencia de que efectivamente el daño que yo pueda causar, ¿verdad? En primer lugar, no tendría por qué haberse generado el daño. Y con ello se evita todo lo consecuente. Y es algo en el que debemos de romper el paradigma, romper la programación en la que nos han sumergido en esta matrix, en este modus vivendi negativo. Que el hecho de entender que el compartir con nuestra pareja tiene que ser desde lo armónico. ¿Para qué? Para que la energía de uno y del otro se crea un egregor, pero positivo, una sola conexión que va directa a la fuente y que evidentemente nos hace estar en armonía, nos hace estar iluminados, nos hace estar en paz. Las entidades negativas entienden muy bien todos estos asuntos de una manera muy detallada. Podríamos dar muchos ejemplos más en los cuales ni siquiera estamos conscientes que nos están abordando, que nos están llevando a esa negatividad, que nos están doblegando con nuestra voluntad y que nosotros muy gustosamente estamos cediendo esa voluntad de una manera aberrante y que nosotros creemos que estamos viviendo nuestra vida una normalidad bastante tranquila, bastante productiva, sin carencias y que no nos damos cuenta que en realidad estamos siendo abordados. Nos atacan por todos los frentes habidos y por haber. Y los que no, pues evidentemente ellos no se quedan cruzados de brazos. Ellos sí nos están durmiendo en sus laureles, nosotros sí. Por ello es bien importante despertar. Es muy relevante el autoconocimiento, porque al final de cuentas, entrar en esa congruencia de esos 4 elementos me va a dar a mí ese equilibrio, estar siempre en mi centro y sobre todo si yo tengo la intención, promulgo y sobre todo expando mi propia energía, estoy dando pasos agigantados en mi propia evolución. Y ni se diga de que estamos conectados, no nada más un instante, sino todo el tiempo. Y eso es algo que no solo es un reto, es un modus vivendi en el cual debemos de aceptar, en el cual ahora dando ese salto cuántico, ese salto dimensional a la 5ª dimensión,
Eso es lo que nos está esperando, precisamente. Ese modus vivendi positivo al cual no conocemos, al cual hemos accedido así, arañándolo en pequeños instantes, pero ya vivirlo de manera constante y permanente, a lo mejor ahorita de momento nos asusta por desconocimiento, pero cuando uno quiere vibrar en esas frecuencias sutiles de manera permanente, no hay miedo que quepa, porque al contrario nos llena, nos da esa verdadera paz que nuestra alma nos hace sentir verdaderamente en paz, que realmente damos ese suspiro de tranquilidad que nos llena energéticamente, que no hay nada, nada en este mundo que nos haga sentir así, que me puedo ir a dormir con toda la tranquilidad y que no voy a sufrir ningún ataque energético, que al contrario es el momento más importante donde se debe de expandir nuestra luz. Pero esa es otra historia que les compartiré después. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Muchísimas gracias por seguirme acompañando en esta aventura. Sobre todo el poderles compartir. Y me da mucho gusto que sigamos aquí juntos. Muchísimas gracias y hasta vernos otra vez. Muy amables. Bye.